Protocolo Ciencia. Le saluda con mucho gusto Yadira Castellán Rodríguez y le invito a que se quede con nosotros durante este programa porque tendremos un tema muy interesante: divulgación de la astronomía para niños y niñas. Como sabemos, la astronomía es una ciencia que despierta interés en personas de todas las edades, sobre todo por la curiosidad que provocan los fenómenos que vemos en el cielo. Para ahondar sobre este tema, me acompañan Raúl Ortiz Pulido, profesor investigador de la licenciatura en Biología y fundador de la Sociedad de Astronomía de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y Jorge Carrera, integrante de esta sociedad. Buenas tardes. Buenas tardes. Para empezar, ¿qué es la astronomía? La astronomía es una ciencia que abarca diferentes disciplinas y nos permite el estudio de los astros, de los planetas, de las galaxias y todo lo que tiene que ver con el universo. La astronomía nos va a permitir resolver las preguntas fundamentales de dónde venimos, de quiénes somos y a dónde vamos. Perfecto. Otra pregunta: ¿por qué es importante que los niños y las niñas conozcan más acerca de la astronomía? Bueno, mira, actualmente donde nos sorprenden o nos dejan de sorprender más bien muchas cosas de la vida real, la astronomía es algo que tenemos muy cerca y que nos permite ubicarnos de diferentes maneras. En esta forma de sorprenderse, si uno se siente demasiado grande, ver hacia el cielo y entender la grandeza del cosmos nos permite ubicarnos en nuestro propio nivel. Si uno se siente muy desalentado, se siente uno poca cosa, ver hacia el cielo y entender todo lo que conocemos sobre el cosmos permite también levantarnos. Entonces, en este sentido, la astronomía sirve para muchos aspectos, y en esta época sobre todo, donde vemos imágenes que a veces nos dejan de sorprender porque no tenemos la proximidad de ellas, pero la astronomía nos permite sorprendernos en cada momento de la vida y en el patio de nuestra casa o compartiendo con amigos. Entonces, esta es una forma, ¿no?, de aproximarse. El gusto por la astronomía y por otras ciencias debería inculcarse desde temprana edad. Por ello, ¿cómo tendría que ser la educación que impartieran en las escuelas sobre astronomía y cuál sería el papel de los profesores? Primero, no le deberíamos de dejar la responsabilidad a las escuelas para la parte astronómica, porque las familias tienen antecedentes de que los padres tienen alguna idea, algún mito, alguna leyenda de cómo se formó el cielo. Los antepasados de nuestros familiares han manejado una serie de leyendas bonitas, en serio, para explicar cómo nació el universo. Esa es una parte para ir enamorando al niño, irlo adentrando en el misterio. Y la otra, ahora sí, los maestros. Los maestros tienen que tener la posibilidad de que no solamente pueden impartir física, química, geología o matemáticas por separado. Los maestros podrían entender que a través de la astronomía podrían enseñar de una manera tan fácil las ciencias y hacer que un niño se enamore no solamente de la astronomía como tal, sino de las ciencias en general. ¿De qué manera? Podrían los maestros enseñar lo que es astrofísica, y en esa astrofísica ya nos están enseñando la física que conocemos, pero a través de la manera en que fue descubierta. Ir a un instrumento como un telescopio y poner un prisma, que acabamos de encontrar la espectrografía, por ejemplo, o la fotometría. De esta manera el niño siempre está entusiasmado, siempre quiere más, y puedo garantizar que un niño entusiasmado, pues lo que menos quiere es llegar a ver la tele, quiere llegar a experimentar lo que ya vivió en clase y quiere además enseñárselo a su familia, esto nuevo que aprendió. Entonces es un círculo virtuoso donde el niño que aprendió del maestro es el niño que se vuelve maestro de su propia familia. Y a propósito de esto, ¿cómo hacer más atractiva la astronomía con el uso de las nuevas tecnologías? Lo primero que hay que entender es que no podemos comprender la astronomía solamente porque tenemos un software interesantísimo que nos dice cómo se mueve el universo y es un planetario en miniatura. No podemos creer que por eso ya sabemos astronomía, porque nos ha tocado ver que hay quienes dominan un programa llamado Stellarium, gratuito en la red, pero cuando quieren
usarlo en el cielo, en la vida real, pues no tienen ni idea de dónde está el norte, dónde está el sur, o menos pueden reconocer una constelación. Entonces tiene que ser de una manera simultánea donde el profesor o en casa nos vayan ayudando a ubicarnos, esa constelación está y uno ve en el software, está la constelación. Empezamos a aprender los movimientos del sol, cómo se mueve del equinoccio hacia los solsticios y lo vemos después visualizado dentro de un software, pero entendemos el contexto. No podemos perder de vista la práctica con no solamente la teoría, ¿no? Bien, ¿cuáles son los beneficios de los niños y las niñas al recibir educación, al recibir información sobre esta ciencia? Pueden integrar los conocimientos que están adquiriendo, que es algo que hace mucha falta actualmente, porque nos enseñan las matemáticas como si fueran algo separado, o el español incluso, o las cuestiones culturales o cívicas. Un caso particular. La gente comúnmente no tiene conciencia de la fuerza que tiene la astronomía en la vida diaria. Un ejemplo puntual son los nombres de la semana: lunes, martes, miércoles, etc. Lunes, ¿de dónde viene? Viene del nombre de luna, martes, de Marte, etc. Cuando nosotros podemos empezar a integrar este tipo de información, entendemos que la astronomía nos está permeando todo, y esto se lo pasamos a los niños, y que muchas de las creencias, muchas de las herencia cultural que estamos recibiendo está influida por la astronomía. Entonces los niños se empiezan a integrar y en un aspecto mucho más puntual, mucho más real. Es en ese sentido entonces que es importante ubicar este tipo de ciencias que nos permiten integrar los conocimientos, pero sobre todo otra cosa, que no necesitan más que su cerebro para poder entender, y sus sentidos. No necesitan una computadora, no necesitan una televisión, un juego electrónico, no, simplemente tienen que entender, o se les explica para que ellos entiendan el mundo y dejen de sorprenderse por cosas que no son, digamos, tan probables como fantasmas, como películas violentas, etc. Y sorprenderse por cosas que sí están ocurriendo y que están en el cielo, que simplemente necesitan visualizarlo. De esa manera entonces podemos integrar, y los niños lo pueden usar. ¿Y qué más que los niños? Y con niños no nada más me refiero a personas de menos de 10 años, porque hay niños que tienen 30, 40 años que se sorprenden a cada momento cuando descubren algo como esto. En relación a esto, a los niños y jóvenes se les enseña actualmente muy poco sobre astronomía. Entonces, ¿cómo los padres de familia podrían involucrarse sobre esta enseñanza en los pequeños? Hay muchas maneras. Una forma que he visto muy común es que los papás adquieren algún equipo óptico, un telescopio. Comúnmente eso ocasiona problemas porque los telescopios que se venden de manera comercial no son muy buenos. Y lo único que se ocasiona es que el papá se traume, que el niño no vea lo que cree que va a ver y que desechen esa actividad porque sienten que es difícil, complicado. Una manera de aproximarse de manera muy sencilla es con la vista desnuda, ver al cielo y explicarse, bueno, esa estrella muy brillante que es azul, o esta otra estrella que es roja, o esta mancha en el cielo que es una constelación que está pasando. Es una manera fácil de aproximarse. Otra manera que tenemos sería, por ejemplo, aproximarse a organizaciones que tienen alguna experiencia con la enseñanza de la astronomía, que es el caso de la Sociedad de Astronomía de la Universidad del Estado de Hidalgo, donde tenemos cursos, tenemos talleres de manera continua, donde les podemos enseñar, sin que esto sea complicado, el manejo de telescopios, la ubicación de constelaciones, a veces observación de lluvia de estrellas o de cometas. Entonces, esa es otra forma de aproximarse. Los niños constantemente están viendo, todos los años en sus programas educativos, tienen temas de astronomía. El problema es que no están vinculados. Lo ven como algo aparte, como algo que tienen que aprender de memoria, que a veces también está influido por los profesores. Y no es así, esto tiene que integrarse para que le sirva al niño en su vida diaria. Bueno, volviendo a la Sociedad de Astronomía de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, ¿cuál es su experiencia al ser usted fundador de ella? Pues un aprendizaje tremendo. Hay muchas cosas que yo no conocía acerca de la astronomía a través de la vinculación, de la plática con los amigos, de las vivencias personales. He llegado a aprender una cantidad de cosas que ni me imaginaba.
Entonces, este es un sitio donde las personas interesadas en astronomía y en general en ciencia llegan a platicar de lo que les agrada. Es como un club de amigos, donde nos damos un espacio en esta vorágine, en ese estrés de la vida, para tener un momento de darnos un gusto, un pequeño gusto de saber un poquito más de lo que tanto nos gusta, la astronomía. Y entonces en este proceso, pues la Sociedad de Astronomía, la UAH, ha tocado, me parece que miles de vidas a esta fecha. La Sociedad de Astronomía se origina en el 2002 como una plática entre amigos y después pues llega a lo que es ahora, ¿no? Una presencia constante en la universidad, con mucha participación de todos los tipos de personas, desde niños de 6 años hasta personas adultas de 90 años, pasando por todos los tipos de profesiones, químicos, comunicólogos, biólogos, lo que se te pueda ocurrir. Entonces es un sitio muy agradable para compartir, para aprender, para pasarla, para relajarte, para ubicarte en la vida y para en general aprender de la astronomía y de muchas otras cosas, porque como está vinculado con mucha ciencia, aprendes cada día o en cada sesión y cada actividad un poquito más. Dentro de eso, para los niños tenemos actividades que por ejemplo son astronomía básica para ellos, manejo de telescopios, donde les prestamos los telescopios para que los niños puedan tocarlos, jugar con ellos, claro, con mucho cuidado de nuestra parte, para que no se vayan a caer, pero tienen esa libertad. Y ciertamente, como menciona Jorge, es gente inteligente la que se aproxima, gente que pretende trascender, que no se conforma simplemente con estar en la vida sin saber qué está haciendo, sino llegar un poco más. La astronomía permite eso. Y entonces tener contacto con mentes capaces es de lo más enriquecedor que la astronomía permite. Y para finalizar, me gustaría que nos otorgaran, que ustedes nos platicaran sobre una conclusión de la astronomía para niños, para niñas, en este caso. ¿Usted me puede decir? Claro que sí. La astronomía debería de verse como algo fundamental en la educación de todo niño. Te voy a comentar una experiencia gratísima que yo tuve con mi sobrina, que desde luego, como a mi tío le gusta la astronomía, pues ha sido orientada en ese camino. Mi sobrina tenía 6 años y en algún momento teníamos una fotografía de la Tierra como póster puesta en la pared. Entonces la niña de esta edad empieza a ver la fotografía, se queda así como pensando qué está sucediendo, qué es lo que estoy viendo, y va y toma un mapa de un planisferio plano, y entonces señala el mapa y nos señala que está ahí en la fotografía del globo terráqueo que estábamos viendo. Entonces inmediatamente sabíamos que una niña de esta edad acababa de vincular un plano con una figura en tercera dimensión y sabía de qué se trataba. Te estoy hablando que era una niña pequeña en ese momento, pero desde luego que a partir de esa visión o esa nueva imagen que ella tenía del mundo, pues eso le modificó la vida, porque ahora mi sobrina conoce perfectamente los conceptos de números. No le tenían que haber aprendido las tablas en repetición, sino que sabía el concepto de número y a la edad de 8 años ya podía multiplicar cualquier cifra. No llevaba el método común de aprendizaje como nos tocó a nosotros, la repetición, dura y la repetición, que te decían 12 por 13, y tú dices, híjole, es que esa no me la sé porque todavía no llegué a ese número, ¿no? Cuando aprendemos los conceptos, se piensa de manera diferente, y yo lo veo en mi sobrina. Por eso creo que la astronomía como tal es fundamental. A mi sobrina se vio cobijada por esas salidas astronómicas. Ella tiene en sus experiencias ya varios eclipses lunares, uno solar, varios cometas, y se ve reflejado en sus pláticas con sus amigos, porque ella quiere hablarles de cometas y de astros, y los otros piensan que los astros son los que salen en la televisión, ¿no? Entonces hay una situación muy interesante que ella vive, y además la misma curiosidad la lleva a estar leyendo biografías, a estar leyendo contextos astronómicos, y la astronomía, como hemos dicho, que abarca muchas ciencias, pues la ha llevado por los caminos de la historia, de la filosofía,
de la geografía, de la biología, de la química, etc. Por eso es enriquecedor la astronomía. Y finalmente, mi sobrina también inició la construcción de su propio telescopio. Y eso te puede decir que un niño entusiasmado va a llegar a límites que uno a veces ni siquiera soñaba o no entendía. Entonces mi sobrina va a terminar un telescopio. Y el día que lo haga y observe el cielo con un instrumento hecho por ella, va a ser la sensación y la satisfacción más grande que te puedas imaginar para un niño. Si ese niño se acostumbra a esas situaciones, pues tienes a un niño que va a ser emprendedor. Efectivamente, y bueno, ¿por qué no hacer una invitación para quienes nos están viendo y quienes no conocen esta sociedad que se integren a ella? ¿Puede ser? Claro, por supuesto, las personas que estén interesadas y claro, niños que quieran asistir, nos reunimos todos los jueves a las 8 de la noche en Ciencias de la Tierra, aquí en Ciudad Universitaria. Entonces pueden llegar, ahí nos van a contactar. Cada semana tenemos un tema distinto que tratamos de manera profunda entre todos, donde todos llegamos a aprender. Entonces están cordialmente invitados, ahí mismo se pueden enterar de cursos que tengamos para adultos o para niños. Muchos, con los niños que empezamos ahora ya son adultos, varios estudiando ya carreras universitarias relacionadas con astronomía, entonces nunca es tarde para hacerlo. Bien, pues muchas gracias a Raúl Ortiz y a Jorge Carrera por su valiosa participación y así llegamos al final de Protocolo Ciencia. Los espero la próxima emisión. Soy Yadira Castelán Rodríguez. Hasta la próxima.